Bien, nosotros continuamos en el programa Día a Día, es martes y por tanto nos toca analizar la actualidad local con los portavoces o concejales de los 4 grupos municipales que forman parte de la corporación municipal, que forman parte tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y hoy los tenemos en pleno. Abrimos plano porque tenemos que hablar de ese pleno extraordinario que tuvo lugar ayer. Tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez, bienvenido. Muy buenos días. A la portavoz de Compromís, Esther Díez, bienvenida. Muchas gracias. A la portavoz de la Junta de Gobierno, Inma Mora, bienvenida. Buenos días. Y al concejal de Vox, Samuel Ruiz, Muy bienvenido. buenos días. Bueno, después de ver cómo ustedes debatieron sus sueldos, claro que fue la anécdota de un pleno extraordinario donde aprobaron modificaciones importantísimas de las ordenanzas fiscales, como la bajada de los impuestos y la subida de la tasa de la basura. Después de hablar y debatir como lo hicieron ustedes ayer sobre sus sueldos, cabe preguntar aquí, ¿merece la pena pagarles a los 27 concejales los sueldos? Inma, Bueno, a ver, yo creo ¿se ganan el sueldo? Porque ustedes repiten hasta la saciedad que, por ejemplo, los concejales socialistas están cobrando sueldos y no hacen nada. Bueno, ahí ciertamente tenemos una oposición en las que ciertamente pues hemos visto que quizás el trabajo que han hecho durante estos 27 meses, y se lo podemos preguntar a cualquier ciudadano en la calle, pues no se ve reflejado absolutamente en nada, ¿no? En lugar de realizar una crítica positiva, ¿no?, o realizar una política positiva en pro de las necesidades y qué cosas podemos plantear en nuestro municipio, pues estamos dándole vueltas en todo momento a un sinsentido, ¿no? Ayer, por ejemplo, como tú bien has dicho, este gobierno municipal conformado por el partido de Vox y por el Partido Popular baja impuestos. Tenemos el pleno extraordinario en el que se aprueban esa bajada de impuestos. Y ayer vimos a los señores de la bancada de enfrente que criticaban esa bajada de impuestos. Señores, yo creo que lo que es bueno para el ciudadano debería de ser bueno para todos, ¿no? El dinero, como siempre se ha dicho, pues el dinero debe de estar en el bolsillo de todos los ciudadanos. Y ayer bajábamos los impuestos, bajábamos el IBI hasta un 5%. Y luego, referente a la tasa de basura, por favor, dejémonos ya de hacer demagogia, de mentir al ciudadano y de decir las cosas tal y como son. La tasa de la basura a este gobierno no le ha quedado más remedio que implantarla porque viene determinada por ley. Y es la tasa del señor Pedro Sánchez. Es una tasa que tenemos que pagar todos los españoles y que viene impuesta del gobierno central, que ya se lo dije la semana pasada, porque la semana pasada hablábamos exactamente de este mismo tema. Si tienen algún problema, que cojan el tren, que se vaya a Madrid y que se planten delante del señor Sánchez y que le reclamen que esa tasa quizás a lo mejor no deberíamos de pagarla. Este gobierno lo que hace es intentar amortiguar esa tasa con bonificaciones, y bonificaciones que se aprobaron ayer de manera que hasta un ciudadano se puede incluso descontar hasta un 50% de esa tasa que viene impuesta por el señor Sánchez, no nos olvidemos. Pero existen esos problemas de expedientes paralizados y sin resolver. En este ayuntamiento no existe ningún problema. De la misma manera que dijeron que las nóminas no se iban a pagar y las nóminas se están pagando mensualmente, no existe ningún problema en este ayuntamiento referente a nada. Héctor. Bueno, yo creo que con respecto al tema de los sueldos de ayer, yo creo que fue una especie de chascarrillo para desviar la atención con respecto del tema principal, ¿no? Los ciudadanos al final tienen que saber que los 27 concejales, y yo lo digo así de claro, son personas normales y corrientes, son vecinos de Elche, unos con más patrimonio, otros con menos, pero no hay mega ricos en la corporación municipal, ¿no? Y por tanto la gente tiene que entender que los sueldos son necesarios en la medida en que queremos que los políticos locales ejerzan una labor, ¿no? Es verdad que hay algunos que dedican más tiempo a su ejercicio profesional y por tanto cobran 300 euros por ir al pleno y el resto por comisiones y se pueden juntar al mes con 500, 600 euros, y hay otros, como en mi caso, con dedicación exclusiva porque soy portavoz municipal y por tanto ejerzo durante todo el día las distintas labores de representación, de fiscalización, etcétera, como harán los del gobierno que tienen la capacidad de gestión. Ahora, yo creo que ningún miembro de la corporación puede prescindir del sueldo, y si lo prescinde tendría que dedicarse el 100% del tiempo a su trabajo particular, porque si no, no podría ejercer. Y yo creo que lo que necesitamos en todo caso son políticos en el gobierno y en la oposición que puedan ejercer la labor para los que se le ha elegido, y por tanto yo dejaría las demagogias de los sueldos. Yo también podría decir que hay concejales del gobierno que en 2 años y medio han hecho 2 ruedas de prensa, poca gestión se les conoce, pero yo creo que el debate de fondo es lo que sucedió en el pleno.
y es la bajada de impuestos del IBI y la subida de la tasa de basura. A partir de ahí, nosotros con respecto al IBI, lo volvemos a decir con claridad, creemos que esas bajadas que se están produciendo esta legislatura significan muy poco para el recibo de cada ciudadano, significan una merma muy grande para las arcas municipales, para mejorar los servicios públicos, los parques, los jardines, y por tanto preferimos ir directos a mantener la presión fiscal y a que las ayudas del IBI se puedan ir mejorando año a año. Lo hemos dicho 1000 veces. A partir de ahí, la tasa de basura. Yo creo que los ciudadanos están un poco ya cansados de que el gobierno municipal empiece que si Pedro Sánchez. Miren, al final, Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, los Verdes, etcétera, aprobaron una directiva europea que al final su espíritu es que el ciudadano tiene que saber muy bien qué es lo que le cuesta la recogida y el tratamiento de la basura. Y que si quiere, de alguna manera, beneficiarse de algo, tiene que tener una posición proactiva en el servicio, y eso son las bonificaciones. ¿Quieres pagar menos? Tienes que moverte, tienes que reciclar, tienes que ir al punto limpio, todas las fórmulas que hay. Y tienen que implementarla todos los ayuntamientos. Aquí el quid de la cuestión está en lo que nos vendieron el año pasado, que es que iban a hacer una subida poco a poco, menos lesiva para el ciudadano, pero que no tenía por qué subirse todos los años, que iba a ser solo un 25%, y este año nos encontramos con que de golpe y porrazo suben ese 75% que decían que no iban a subir, y lo hemos dicho muchas veces. Y por tanto, nosotros lo que consideramos es que ahí se ha mentido al ciudadano. Y por otro lado, en cuanto a las bonificaciones, nos hemos abstenido, no hemos votado en contra, pero creemos que se han quedado cortos, que se podrían haber implementado muchas más. Por tanto, eso de bajada de impuestos, hombre, ha bajado usted este año un 1% más el IBI, pero ha subido la tasa de basura un 75%. Por tanto, eso de decir que ha bajado los impuestos y echarle la culpa a Pedro Sánchez, la gente cuando le llegue el recibo va a ver muy claramente quién le ha subido los impuestos. Samuel. Bueno, aquí hay dos partes. En primer lugar, creo que ayer se malinterpretaron las palabras del compañero Francisco Soler. Él, al final, lo que quiso decir es lo que desde Vox llevamos diciendo desde el inicio, y es que uno no puede hacer de la política su medio de vida. Creo que al final lo que se refería era a eso, no si se debería de cobrar o no se debería de cobrar. A veces en ese éxtasis, en ese punto de la discusión, uno malinterpreta o dice lo que realmente no siente. Yo creo que ayer lo que mi compañero quiso decir es eso, que uno no puede venir a la política a echar raíces, no se debe hacer de la política el modelo de vida. Creo que todos deberíamos tener un plan B fuera de la política, porque aquí al final, como digo yo, tenemos contratos indefinidos, aquí se renueva cada 4 años y no sabemos dentro de 2 años o año y poco lo que va a suceder. Y creo que esa es la cuestión de ayer, que al final se malinterpretaron, interesó hacer ese debate fácil, esa discusión, pero yo creo que aquí quiero que quede claro que lo que ayer, y hablando después con mi compañero después del pleno, lo que él quiso demostrar es eso, que al final la política no puede ser nuestro medio de vida para siempre, uno tiene que tener otras alternativas. Y respecto al pleno de ayer, pues yo creo que quedó muy claro al final cuáles son las posturas. Hay un equipo de gobierno que quiere bajar impuestos, que quiere paliar las subidas, que por mucho que diga el señor Díez, estas subidas vienen impuestas por el gobierno de Pedro Sánchez. Y nosotros no mentimos a nadie el año pasado. Vuelvo a repetir, como dijimos la semana pasada en este programa. Este equipo de gobierno trabajó día y noche el año pasado para que ese impacto que ellos podían haber iniciado en 2022 y obviaron. O sea, esto no es nuevo. Esta ley, la 7/2022, viene del 2022. Ellos podrían haber iniciado ese paquete de bonificaciones. Ellos podrían haber iniciado esa subida progresiva, no lesiva para los ciudadanos. Sin embargo, no hicieron nada, que es a los que nos tenían acostumbrados, y ahora vienen a salvar. Pues no, nosotros el año pasado no engañamos a nadie, trabajamos día y noche para buscar la fórmula y que esa imposición, tanto de Europa hacia España, como de España hacia sus municipios, fuese lo menos lesiva. Y encontramos la fórmula para que sea mínima, y nos copiaron después muchos municipios de Elche, de España. ¿Qué pasa? Pues que en ese afán recaudatorio del señor Sánchez se dio cuenta de la grieta que nosotros habíamos encontrado y la cerró enseguida. Nosotros hemos llevado este caso a los tribunales, como dicen, no es que usted ya sabía lo que iba a pasar. Claro que sí, pero en un año pueden pasar muchas cosas. Y nosotros esto ya lo vamos a los tribunales a ver si este año entraba el sentido común y nos dejaban seguir trabajando como estabas trabajando y que cada uno cobre por las tasas. Pero el afán recaudatorio del señor Sánchez es insaciable y nos cerró esa grieta para que los ilicitanos estén obligados por el gobierno central este año a pagar el 100% de las tasas. Y como dice el señor Díez, si esto era cuestión de civismo, de empezar a concienciar al ciudadano, lo cual yo estoy con usted, pero no siempre a cargo del bolsillo del ciudadano, ¿por qué no imponen ayudas para que el ciudadano empiece a ir a los puntos limpios? ¿Por qué no empezamos a enseñarle a nuestros ciudadanos que hay puntos limpios, como pasa en muchos países,
y empiezan a tener un rédito económico por dar esa visita todos los meses voluntariamente y no obligados, como nos han querido hacer o han querido que busquemos la fórmula el gobierno de Pedro Sánchez. Es muy sencillo. Si es que si ustedes lo que quieren es concienciar o intentar concienciar a los ciudadanos y alentar a eso, pues es tan sencillo como haber premiado durante todos estos años que ellos fuesen yendo a los puntos limpios, fomentando el reciclaje, a cambio, como hacen otros países, que estos sistemas sí funcionan, de una compensación económica, pero voluntariamente, no siempre con imposiciones y obligaciones, que es lo que nos tienen acostumbrados. Esther. Sobre el sueldo de los políticos, bueno, yo creo que el señor Soler se metió en un berenjenal ayer al que nos tiene acostumbrados, porque esto ha ocurrido más veces durante los años, y yo me vi obligada a salir a contrarrestar ese discurso que no deja de ser al final un discurso de la antipolítica. Y voy a decirlo de manera muy clara. O sea, si las personas que se dedican a las actividades políticas no reciben un sueldo por ejercer esa labor, entonces solo se pueden dedicar a la política o las personas que son ricas o las personas que roban y tienen ingresos por otra parte. A veces incluso pueden juntarse, ¿no?, las dos cuestiones. Por tanto, yo creo que se trata también de hacer que las personas normales, como las que estamos aquí sentadas, las personas de a pie, tengamos la oportunidad también de poder ejercer esa labor de representación política, ¿no? Lo digo porque este es un discurso que se viene escuchando desde hace muchos años y que yo creo que es importante. Me alegra ahora que tanto el señor Ruiz como la señora Mora estén cambiando el criterio de lo que ayer se dijo en el pleno municipal, que fue pues querer alimentar, ¿no?, este discurso de la antipolítica que creo nos conduce siempre al mismo sitio, que es que la política solo puedan ejercerla unos pocos privilegiados, y en Compromís estamos totalmente en contra de eso. Ahora bien, hablando del pleno municipal, para Compromís lo grave es que llegábamos al pleno con una mentira, y yo lo digo con estas palabras de manera muy rotunda. El año pasado el alcalde dio una rueda de prensa junto a Aurora Rodil en la que dijo haber encontrado una varita mágica por la cual solo se iba a subir muy poco esa tasa de la basura, que recordemos viene de una directiva europea y de una transposición en una ley estatal a la que el Partido Popular no votó en contra, que esto también es importante señalarlo. Si uno cree que va a pasar lo que ahora cuentan que va a pasar, entonces es honesto en esa rueda de prensa y dicen, miren, vamos a intentar subirlo un 25% en este ejercicio, y vamos a ver si hay maneras de que no suba tanto los siguientes, pero eso no ocurrió. Allí se fue con un anuncio de decir que se había encontrado una solución mágica. Cuando llegó la documentación, la oposición vimos que lo que se pretendía era ir subiéndolo año tras año, y ellos incluso lo desmintieron. Entonces, a mí esto me parece haber quebrantado la honestidad, la sinceridad y la relación que tiene que tener un gobierno municipal con los ciudadanos y ciudadanas a los cuales representa. Y eso es lo que Compromís pusimos ayer en el centro del debate. Esto no puede volver a ocurrir y no es la primera vez que pasa, y a mí me parece que es resquebrajar los principios básicos de cómo tiene que actuar un ayuntamiento. Por tanto, lo que les instamos ayer era a pedir disculpas a la ciudadanía, a ser absolutamente honestos, porque como decía la semana pasada, si tan claro tenían que la culpa era de Pedro Sánchez, entonces ¿por qué se empeñaron en ocultar esta información en la rueda de prensa del año pasado, ¿no? Al final, como resumen, la calculadora no engaña, ¿no?, y los datos son muy claros. Yo hacía las cuentas de, pues eso, de los recibos medios que paga un ilicitano o ilicitana. Pues IBI, agua, el vehículo, o sea, el impuesto de circulación. Haciendo las cuentas me salían 170 euros más de lo que paga un ilicitano o ilicitana en 2026, de lo que va a pagar, de lo que pagaba en 2023. Y ese es un aumento que ha venido con las derechas, recordemos, no solo por la tasa de basuras, sino también por la subida del agua, que de esto resulta que nadie hace mención, y que no es para pagar obras de alcantarillado en otros puntos, porque los que somos consejeros de Aigües de Elx sabemos que venía por otro tipo de motivaciones que venían muy claras en ese informe. Como es, por ejemplo, las motivaciones referentes al mantenimiento que ustedes llevaban muchísimos años sin realizar en el alcantarillado de nuestro municipio, o por ejemplo el plan antirriadas, ¿no?, al que bueno, pues hemos visto que afortunadamente gracias a ese plan antirriadas, que todavía nos queda mucho trabajo que realizar, y nosotros somos muy honestos, nos queda mucho trabajo que realizar al respecto, pero gracias a esa subida, como usted dice, el 9% del recibo del agua, evidentemente este gobierno lo que hace es trabajar en el mantenimiento que ustedes durante 8 años no realizaron, y trabajar sobre ese plan antirriadas, que ayer por ejemplo veíamos aquí en este mismo plató a un señor que evidentemente pues se quejaba de las actuaciones del gobierno anterior, donde ni tan siquiera les dieron una solución a todos los vecinos del barranco de San Antón. Sí, Julio Martínez.
Además, lo citó a usted, Héctor, y a Carlos González. De Yo que creo se que reunieron... por repetir una mentira 1000 veces no se convierte de verdad, ¿no? Pues a ver si claro, no lo aplicamos. nos hablan del plan antirriadas. A día de hoy, en esta legislatura, más allá del parche que se ha hecho en la carretera de Santa Pola, que desgraciadamente no ha funcionado, aunque ahora hay ciertas personas que no hacen vídeos como antes, no ha funcionado. Lo poco que nos ha llovido, por suerte, porque lo mejor es que no llueva, no ha funcionado. Solo hay que ver las fotos del otro día de la venta de Ubra otra vez inundada. Ahora bien, que no se ha hecho nada en la legislatura en cuanto a riadas, venga, por favor. Mire, estando Compromís en la Concejalía de Aguas, el colector de Carrus 5 millones de euros en la primera legislatura 2015-2019, que ha supuesto que el Pla se vacíe bastante de agua. Pero es que en la siguiente legislatura, la 19-23, otros 6 millones de euros para el colector de Altavix Ciudad Jardín y luego el colector de San Antón Palmerales con el colector de la Ronda Sur. Es decir, más de 10 millones de euros que lo que pretendían y lo que creo que están consiguiendo es captar aguas, llevarlas al río cuando vienen tormentas muy fuertes. Ahora, la cuestión del barranco de San Antón es una cuestión muy compleja, ya hemos visto todos que con la buena intención de esa obra de 100.000 euros que se hizo no se va a solucionar, y es verdad que el equipo de gobierno ha presentado más actuaciones en el seno de Aigües de Elx con una serie de tanques de tormenta, de momento aún no se ha hecho ninguno, y que hay que poner en marcha. Se trata de cada legislatura hacer más, porque independientemente de lo que piensen algunos en la esquina del Salón de Plenos, esta situación ha venido para quedarse y por tanto estamos en una situación de cambio climático, estamos en el meollo de la crisis climática en el Mediterráneo, el agua caliente en verano, y ya estamos viendo lo que pasa. Por tanto, que se sigan haciendo actuaciones legislatura tras legislatura. Pero yo creo que entrar en la dinámica esta de no se ha hecho absolutamente nada, creo que no vale para nada. Y ahora bien, yo aconsejaría al equipo de gobierno que no se separe del criterio técnico. Creo que es fundamental. Nosotros hemos seguido siempre el criterio técnico. Yo cuando he sido concejal he seguido el criterio técnico para las cuestiones de limpieza del barranco, para las cuestiones de las inversiones que había que realizar. Y por cierto, en la anterior legislatura, de directores de área de la Concejalía de Mantenimiento y Servicios Públicos había un ingeniero de caminos, y en la Concejalía de Medio Ambiente había director de área, el máximo experto que tiene este ayuntamiento en medio ambiente. Hoy, en una hay un abogado y en otra hay un economista. No sé si son los más indicados para ser directores de área, espero que lo hagan bien, pero ahora, yo le digo que no hay que separarse del criterio técnico, y no se trata tanto de calzarse las botas y marcarse uno su criterio, sino de seguir el criterio técnico y de seguir realizando actuaciones como se realizaron en la legislatura anterior y ahora se pretenden hacer. Llevamos 2 años y medio de legislatura y de momento aún no ha comenzado ninguna. Yo espero que pronto empiece ese tanque de tormentas en la zona de Altavix Universidad, y si van a hacer alguno más, pero que aligeren, que la legislatura se acaba. Bueno, por partes. El cambio climático, eso es una cosa que tienen ustedes, una venta ideológica más suya, porque si usted lo que quiere es el criterio técnico y el criterio de expertos, yo he hablado con bastantes, muchos de ellos creo que han pasado por este canal, me dijeron también otro día, que aquí no hay otro problema que es tan sencillo como que el agua tiene su cauce. Y el problema es que se está construyendo encima de donde el agua ha pasado toda la vida. Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Confederación Hidrográfica no está haciendo su trabajo y los mantiene los barrancos más sucios que nunca. Eso es un problema que tenemos hoy en día, por mucho que ustedes negar. Déjense de cambio climático, porque si nos ponemos a hablar de gotas frías han habido históricamente. ¿Cuál es el problema? Que antiguamente habían sus cauces. Antiguamente había gente que pensaba en por dónde pasaba el agua e iba con mucha fuerza y con bastante frecuencia en hacer más infraestructuras para aliviar esos cauces históricos que ustedes han obviado y no han querido hacer en la vida. Y no solo con eso, además han consentido o han permitido construir en zonas donde antes eran zonas inundables. Ese es el problema, señor Díez. Déjese de cambio climático, de palabra fácil y de qué es lo que a ustedes les gusta. Y la señora Díez me habla de demagogia por las facturas. Si usted, yo como ciudadano ilicitano, si saco de mi pago de los impuestos de factura la tasa del señor Pedro Sánchez, por mucho que usted lo conozca, yo hoy pago menos que el año pasado y que el año anterior. No, y el agua, ha subido un poquito el agua, también ha bajado el IBI. Un 5, no llega. Ha bajado. Bueno, al final, si yo hoy en día quito la tasa del señor Sánchez de mis pagos anuales, hoy en día estaría pagando menos de lo que pagaba en 2023 o en 2022. Y ocultar es lo que ustedes han hecho. Nosotros no ocultamos nada. Lo voy a repetir, nosotros el año pasado entramos y nos vimos con algo que ustedes sí ocultaron durante 2 años. Porque eran ustedes los que en 2022 tenían que haber informado a la ciudadanía del impuesto que nos quería meter tanto Europa, la señora von der Leyen, como el señor Pedro Sánchez,
y eran ustedes los que tenían que haber informado a los ciudadanos y empezar a haber buscado las fórmulas, que para eso se pagaban los salarios entonces a los concejales, para buscar las fórmulas de facilitar la vida a los ilicitanos y que este impacto hubiese sido nulo, el mínimo, o si no podían, progresivamente. Pero no, ¿qué hicieron ustedes? Una vez más, ocultaron esta información y fue este equipo de gobierno el que a nuestra llegada se encontró con esto, nos tocó buscar soluciones, la buscamos, creíamos que la justicia era más rápida, a veces ese puede ser la culpa de considerar en órganos que ya no son independientes, pero no, la justicia tarda mucho, es lenta, no ha resuelto lo que nosotros creemos que es de justicia, porque esta es una tasa injusta y arbitraria. Y este año, pues lamentablemente, a los ciudadanos nos ha tocado hacer lo que ustedes tenían que haber hecho en 2022 y no hicieron. Fíjense lo que acaba de decir el concejal de Vox, que lo que quería es que los ilicitanos y ilicitanas hubieran empezado a pagar ya en 2023 esta tasa, ¿eh? Fíjense lo que acaba de decir el concejal de Vox, que quería que hubieran empezado a pagar antes. Me parece bastante curioso lo que se acaba de poner encima de la mesa. ¿Desde cuándo, señora Díez, se tenía que haber implementado esta tasa? ¿Desde cuándo, señora Díez, se tenía que haber implementado esta tasa? Obligatoriamente desde 2025. No, de 2022. Pues lo han dicho ustedes. Lo han dicho ustedes. Fecha a tope. Uy, como la zona de bajas emisiones, ¿no? Pero si usted eso. quería saltarse la ley, lo podríamos haber saltado, ¿no, señora Díez? ¿Eso era lo que quería? ¿Que nos hubiésemos saltado la ley, señora Díez? Esther. Acaban de reconocer que es cierto lo que he dicho, que era obligatorio a partir de 2025 y ellos eligen cuando lo ponen en marcha. Querían que lo pusieran Ursula von der Leyen y después una ley estatal a la que ustedes no votaron en contra, como he explicado antes. Lo que yo quiero evidenciar al final es lo poco sostenible que es el marco político en que se mueven las derechas. Y lo digo porque, además de las afirmaciones que acaba de hacer el señor Ruiz, la señora Mora acaba de hacer una explicación en la que defiende que subir impuestos está bien para hacer más inversión pública. Pero es que son las mismas formaciones políticas que dicen que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, ¿no ven que es imposible defender una cosa y lo contraria? Si es que ese es el problema al final de este gobierno municipal, que desde que han entrado intentan sostener al mismo tiempo dos versiones que es que son incompatibles entre sí. Es que no se puede defender subir impuestos y defender bajarlos. Yo lo que decía ayer es, si es que está muy bien hacer política fácil, ¿verdad? Si es que lo cómodo es que uno llegue y le diga al ciudadano o ciudadana lo que quiere oír. Pero lo responsable, cuando uno forma parte de un gobierno municipal, es ser honesto y ser sincero. Miren, en Compromís no compramos ese marco de las derechas de que el dinero está mejor en el bolsillo de cada ciudadano. Lo que hay que hacer es una política fiscal que sea justa, donde quien más pague sea quien más tiene, porque recordemos que luego ese dinero sirve para financiar los servicios públicos, que son la principal herramienta para acabar con las desigualdades. Es que al final no hay fórmula que sea más justa en un sistema democrático que poder contar con prestaciones públicas que puedan garantizar que todos tenemos un nivel digno de vida. Y por tanto, entrar en las reflexiones que hacen Partido Popular y Vox, bueno, en Elche y en cualquier otra esfera, me parece absolutamente absurdo, porque ellos mismos reconocen que es insostenible, como han tenido que evidenciar en el pleno en que llevábamos a cabo ayer, no solo por la tasa de la basura, sino también por la subida del agua, que insisto, no quieren hacer referencia a ella, y luego, desde luego, pues eso entronca también con afirmaciones tan absolutamente negligentes como la que acaba de hacer el señor Ruiz, como si no supiera que la emergencia climática tiene un impacto sobre la salud de las personas, que genera catástrofes como la Dana, que está a punto de cumplirse un año y costó la vida de 229 personas, y que incluso, si todo esto a Vox no le vale, porque tampoco la salud le suele valer, que les valga, por ejemplo, en la economía, que yo he tenido hasta representantes de colectivos agrícolas que me dicen, o sea, qué burrada es esa de negar el cambio climático cuando nosotros, el sector primario de esta ciudad, es el primero que está sufriendo las consecuencias. Señora Díez, lo que podría haber salvado vidas son infraestructuras hídricas que ustedes desecharon. Eso era lo que históricamente ha salvado vidas, que ustedes desecharon y no quisieron hacerlas. Y no me creo que el sector agrario diga lo que está diciendo, porque nosotros estamos con ellos a diario y no he escuchado a ninguno decir lo que usted está diciendo. Yo sé que ustedes intentan condenar esa ideología, pero la verdad que no. Con respecto a la tasa de basura, yo creo que esto es muy sencillo. Yo creo que de aquí a 2027, no sabemos cuándo, porque las elecciones generales se pueden adelantar, ¿no? Habrá elecciones. Si hay cambio de gobierno y entran PP y Vox, que está por ver, pues que cambien esta cuestión. Si tan sencillo es, que lo cambien. Pero ¿sabe lo que pasará? En el caso de que entren, que yo lo dudo bastante, verán como todo sigue exactamente igual. Yo creo que sería mucho más útil para la ciudadanía que dediquen más esfuerzos, no tanto a hablar de Pedro Sánchez, sino a explicar al ciudadano cómo van a poder beneficiarse de esas bonificaciones, yendo a los puntos limpios, cómo le va a coger la empresa su DNI, cómo esos datos se van a transferir al ayuntamiento para que luego el recibo me llegue bonificado. Creo que es importante. Y ahora, la estrategia se cae por su propio peso.
El señor Ruz, cuando era senador, no votó en contra de esta legislación en el Senado, se abstuvo. Por tanto, dejémonos de rollos y de Pedro Sánchez y nos dediquemos a que los ciudadanos se puedan beneficiar de esas bonificaciones y yo iría más allá de los puntos limpios, porque hay gente que puede tener dificultad de ir a un punto limpio, a lo mejor no tiene coche o a lo mejor, oiga, ¿qué va a ir cargado de elementos voluminosos al punto limpio en el autobús? Por tanto, hay que implementar también medidas desde el punto cero. Y en el actual contrato de limpieza, que no se ha implementado, existe la posibilidad de una línea de recogida, en este caso de envases, para que sean controlados mediante el cierre de los contenedores e identificación, como tiene Alicante. Y yo animo al equipo de gobierno a que implemente todo lo que tiene el nuevo contrato de limpieza, que hasta ahora han dejado muchas cosas en la cuneta. Aquí dos cosas. Primero, que el señor Díaz, por lo visto, es el futurólogo y ya sabe lo que van a hacer el futuro gobierno, que así va a ser, de derechas. Una propuesta. Él ya sabe lo que van a hacer, por lo tanto se ha convertido en futurólogo esta mañana. Segundo, una tasa que ayer se aprobó, lógicamente no quieras los datos de ayer por la tarde, ahora vamos a empezar a hacer ese trabajo de psicología, ese trabajo de pedagogía, de que llegue a todo el mundo la información y un matiz, porque además esto es una cosa que gracias a Vox en Elche no solo el ciudadano está en el eje de las políticas, estas bonificaciones también van para los pequeños empresarios. Yo sé que a ustedes esa gente no les gusta y son el enemigo a batir, pero nosotros estamos aquí gracias a todos los que madrugan todas las mañanas para levantar la persiana, aquellos que tienen pequeños comercios, aquellos que tienen negocios familiares. Hacia esas personas también van a estas bonificaciones que nadie se había acordado de ellos, que nadie se había acordado de ellos. Ustedes sí, para subirles mucho la tasa. Nosotros nos hemos acordado para bonificarles. Nosotros nos hemos acordado para bonificarles, a diferencia de lo que ustedes han hecho. Así que eso me gustaría dejar claro, que no solo la persona en el centro de nuestras políticas, sino también esos pequeños empresarios y esos pequeños autónomos que también necesitan de nuestra ayuda y siempre estamos ahí con ellos. Y para esto, pues también existen hoy en día puntos limpios móviles, señor Díez, que van a estar haciendo recorridos por la ciudad para el que no pueda coger la lavadora, y echarse las espaldas, que ni usted ni yo podemos, pues tendrá también esas ventajas de quien le vaya recogida a puerta, de que puede ir a un punto limpio cercano, que ya se preocupará este equipo de gobierno que lo tenga cerquita. Bueno, y además, no hay mucho más tiempo, está el asunto de ayer que denunció el Partido Socialista. ¿Ustedes han borrado la propuesta de designar el Centro de Salud de Trabalón como Ernest Lluch? Bueno, yo creo que en primer lugar fue primera noticia la que ayer lanzaron el Partido Socialista y yo creo que al fin y al cabo lo que necesitan los vecinos es saber realmente dónde se encuentra su centro de salud o su consultorio, ¿no? Lo veamos con el centro de salud del Pla o el centro de salud de Altavix, ¿no? Y yo creo que desde el primer momento siempre nos hemos referido a este centro de salud como el centro de salud de Trabalón. En las noticias y en todos los sitios donde ha salido siempre es el centro de salud de Trabalón y no desviemos la atención hacia otro punto que quieren dar a ellos ahora, dar el punto de atención en el cambio de nombre, ¿no? Sinceramente lo desconocemos por el momento, pero vamos, lo importante es que por fin este gobierno va a descongestionar el centro de salud de Altavix, que está completamente congestionado, y por fin los vecinos del barrio de Trabalón van a tener una infraestructura, un centro de salud de más de 2.500 metros cuadrados donde van a asistir todas las especialidades médicas, ¿no? Desde consultas de adicciones, consultas de matrona, de ginecología, de atención primaria, de odontopediatría, es decir, van a tener una infraestructura que es la que venimos reivindicando durante muchísimos años, y ha sido este gobierno de la Consellería, con el señor Marciano como conseller de Sanidad, el que ha descongestionado esa licitación, por fin se ha llevado a cabo, y vamos, que para mediados o principios del próximo año 2027 será una realidad el próximo centro de salud de Trabalón, que atenderá pues a cerca casi de más de 20.000 personas, evidentemente. Héctor, ¿le convence la respuesta tanto de Inma como del alcalde ayer? Lo cierto, bueno, no he escuchado las del alcalde, pero no me convencen, ¿no? Yo personalmente, mi centro de salud es Dr. Sapena, no se llama ni El Plan, ni Pont Nou, ni nada, y yo no me he perdido nunca yendo al centro de salud, ¿no? Pero es que hay muchos más, ¿no? Uno pues va al de San Fermín y sabe perfectamente dónde está, o el Hospital del Vinalopó también tiene el nombre de un doctor de Vientino, ¿no? Por tanto, creo sinceramente que es una excusa un tanto vaga. Nosotros lo que preguntamos es muy sencillo, es decir, ¿cuál es el problema con Ernest Lluch, ¿no? Al final,
Creo que las democracias modernas, las democracias maduras, avanzadas, acaban reconociendo la trayectoria de muchos políticos de distintos colores para determinadas infraestructuras. España lo es, pero tiene que dar ese paso, lo ha hecho muy levemente, como casos como el de Adolfo Suárez, que es el que menos polémica genera, pero ¿cuál es la polémica que genera Ernest Lluch, ¿no? Al final fue el precursor de la primera ley de sanidad universal, fue una persona que luchó por la democracia y las libertades y aparte, desgraciadamente, fue asesinado por ETA, ¿no? Y yo creo que, en fin, no supone ningún problema. Me gustaría saber que el señor Mazón y el señor Ruz digan cuál es el problema en ponerle Ernest Lluch, sobre todo porque es algo que ya estaba hecho. Es decir, la Junta de Gobierno lo aprobó, la Consellería de Sanidad lo había adoptado y ya este Gobierno decide dejarlo caer. Y luego, por otro lado, creo que al final, sinceramente, lo que me apena es que genera cierta maniobra de distracción, ¿no? Porque al final, ¿en qué está realmente la Generalitat Valenciana, ¿no? ¿Qué está? ¿En quitarle ese nombre para que no se vea que es un proyecto que venía del gobierno anterior? Al final, creo que lo importante también es que no se desvíe la atención y que la ciudadanía está esperando muchos días para la atención sanitaria y que desgraciadamente, y es un problema de Estado y a nivel autonómico también, la sanidad cada vez está peor. Yo no digo que antes estuviera mucho mejor, pero es que cada vez va peor y lo estamos sufriendo todos, con familiares y en primera persona también. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es muy claro, que se mantenga el nombre, que no se creen maniobras de distracción, que se mejore la sanidad pública y luego, por otro lado, que no se nos pongan excusas vagas, ¿no? Porque hace tiempo en Elche se ha reconocido a Miguel Ángel Blanco y yo lo comparto. O a cada alcalde del PP que viene a visitar Elche se le pone una palmera y no hay ningún problema. Y entonces, ¿cuál es el problema con Ernest Lluch? Yo creo que no hay ninguno, excepto un gobierno que está más ocupado en la polémica que en la gestión. Yo creo que ese sí que es el problema, eso sí que es desviar la atención. En lugar de reconocer que ha sido este gobierno el que ha descongestionado ese trabajo de esa infraestructura en el barrio de San Antonio, ha sido este gobierno el que ha puesto la primera piedra. Pero señores, ¿ustedes qué ejecutaron? No ejecutaron absolutamente nada. Y estuvimos preguntándole en diferentes comisiones. Y ustedes lo han continuado. Y me parece muy bien que lo continúen porque lo importante es que Elche tenga un centro de salud. Fueron incapaces durante 8 años de poder ejecutar absolutamente nada. Y fue este gobierno cuando entró el señor Marciano como conseller de Sanidad, el señor Marciano Gómez, quien con el proyecto fue el que licitó del gobierno anterior ha licitado de la las obra obras del Centro de Salud de Trabalón. ¿Y cuál es el eso problema? Sí que es desviar la atención. En lugar de reconocer el trabajo y que los vecinos del barrio de Trabalón van a tener por fin ese centro de salud, ustedes desvían la atención hacia otro punto de... Pero que señores, eso sí que es desviar la atención. Yo, mira, lo primero que dije ayer... Reconozcan el trabajo. Déjame un segundo. Lo primero, señora Mora, mire, usted que es sanitaria, es muy sencillo. Yo no le he interrumpido, que yo no le he interrumpido. Bueno, pues acabe ya y le planteo otra cuestión. De verdad. Lo que le estoy diciendo es que la cuestión es que nosotros lo que queremos es que los vecinos de los barrios de San Antón van a tener ese centro de salud y que por fin el centro de salud de Altavix, donde todos los profesionales diariamente casi se estaban manifestando por la congestión que tenían en ese centro de salud y con las demoras que ello producía, por fin se va a poder descongestionar. Esa es la realidad. Responda Inma, que tengo que abrir el turno de Nosotros lo que queremos es una explicación de por qué se quita el nombre, no nos la dan. Ahora bien, nosotros nos debíamos la atención y yo insisto, doctor Sapena, pidan cita hoy, se la dan para finales de octubre, si no principios de noviembre. Hace muy poco, una persona muy conocida en Elche, del mundo de la canción, colgó que le dieron cita en el hospital de Vinalopó a 2027 con el oftalmólogo. Y ahora bien, más allá de liarnos en la gresca política, nosotros lo que decimos es que hay un problema grave con la gestión sanitaria y no solo en la atención primaria. Con las pruebas de diagnóstico, lo dice uno que está esperando una ya más de un mes y no llega ni tengo fecha, y además con el especialista. Y esto es un problema porque al final cuando todo eso se dilata, la gente acaba enferma y ya no tiene solución. Y por tanto lo que estamos diciendo es que eso se aborde. Ahora, las decisiones de momento del señor Ruiz y del señor Mazón, sin explicarlas, es le quito el nombre y no pongo soluciones al problema que tengo. Por tanto, consideramos que es una maniobra de distracción y están en la polémica y no en la gestión. Ruiz. Yo creo que la única maniobra de distracción es la que está haciendo el señor Díez. Es algo que deberíamos estar contentos todos los ilicitanos, es algo de lo que deberíamos estar orgullosos, que Elche va a tener un nuevo centro de salud y al cual yo sinceramente respeto la decisión de ponerle el centro de salud del barrio, porque así se evitan todo este tipo de discusiones que al final es lo que ellos quieren, generar esa polémica, generar esa discusión, que eso siempre está en boca de los ilicitanos, y generar ese ambiente hostil para que al final, pues, es la manera de hacer política. Si están los buenos, los malos, los de arriba, los de abajo y los... No, el centro de salud es el centro de Trabalón. Creo que es una decisión acertada que lleve el nombre del barrio.
Y creo que lo único que deberíamos de estar es contentos por tener unas instalaciones a estas sanitarias. alturas de este debate, y ahora le doy la palabra a Esther, habría que preguntar al equipo de gobierno si ellos hubieran empezado las obras del Centro de Salud del Trabalón con el nombre de Ernest Young, ¿ustedes lo hubieran borrado, el nombre de Ernest Young? Si hubieran comenzado ellos pero las es que obras. todavía no tenemos conocimiento tan siquiera de que se vaya a borrar ese nombre o no. Si es que no tenemos conocimiento. Realmente no tenemos confirmación de que ese nombre se vaya a borrar o no. Lo que sí que defendemos, evidentemente, es que pues igual que ocurre en otros centros de salud, que tengan el nombre del barrio. ¿Por qué no? Yo creo que eso genera cercanía, O sea, que la gente se no pierda. genera incertidumbre, que eso también es muy importante. Eso sí. Y en lugar de estar aquí Y usted celebrando va que van al a tener Dr. un centro Sapena, de porque salud, está en la calle Doctor Sapena. Claro, hombre. Claro. y en lugar de Sí, estar o no. contentos y Y el de celebrar San que van a Fermín está en la calle San Fermín. Lleva el nombre de la calle. No ve que no ve que no cuela. Lleva el nombre de la calle, no cuela. Tengo que darle el paso a No Esther, se cuela, Esther, Ros. porque es Bueno, el debate no de la es una sanidad. novedad, ¿no?, que este alcalde genere una polémica en torno a los nombres. Vamos a recordar que en la legislatura 2011-2015 Pablo Ruz fue el encargado de cambiar el rótulo de Gran Teatre por Gran Teatro. O sea, llegamos a ese nivel de sectarismo cuando estamos hablando de la nomenclatura pública. Para hacer un poquito de memoria, ¿no?, con lo que este alcalde ha tenido a bien eliminar del callejero público y lo que simboliza, ¿no?, que al final estamos hablando de una cuestión de nombre, y yo creo que hay que poner en valor que aquello que visibilizamos en el callejero público forma parte también de a qué queremos rendir homenaje colectivamente como sociedad. Yo creo que la señora Mora dice que no tiene información sobre si se va a cambiar o no. Lo que entiendo que sí que tendrá es opinión, pero no quieren darla, como ustedes han podido ver. Y yo creo que esto conecta también con una cuestión bastante triste, que es la falta de consensos en materia sanitaria a nivel local. Yo creo que en lugar de tener ese discurso soberbio y que trata a la ciudadanía como si fueran ignorantes y no hubieran leído las noticias a lo largo de los últimos años, creo que estaría bien reconocer que si ahora se pueden empezar unas obras del centro de salud en el barrio de Trabalón es porque el anterior gobierno del Botànic decidió poner este proyecto en marcha con el apoyo del gobierno municipal, porque obviamente para que lleguen a ponerse en marcha unas obras de un edificio millonario tiene que haber un proceso de licitación de un anteproyecto, de redacción, después licitación de un proyecto, de redacción de ese proyecto, que es un proceso que dura muchos meses, porque obviamente los técnicos para llegar hasta ese punto necesitan todo un periodo en el que el proceso vaya continuando y las fórmulas de contratación sigan el cauce que marca la ley. Y digo esto porque me apena profundamente que Compromís, por ejemplo, haya llevado a este pleno que colectivamente la corporación pudiera haberle reclamado a la Consellería de Sanidad que deje de recortar, por ejemplo, en el personal que se sustituye en verano, que ha hecho que durante estos meses estivales estemos bajo mínimos, y es algo que no ha querido apoyar ni Partido Popular ni Vox, como tampoco han querido apoyar, recordemos, esa reversión al sistema público del Hospital del Vinalopó, que es una demanda también de los vecinos y vecinas de la parte oeste de la ciudad, de los cuales se han olvidado. No tenemos Es un segundo, simplemente para anunciar lo que acaba de decir la señora Díaz referente a ese pleno. Es que les recuerdo que no depende de este gobierno ni del gobierno de la Consellería, depende de la ministra de Sanidad, que se puedan tener muchísimo más contratos, sobre todo de personal médico. No, y si no, señora Mora, hablamos del plan verano. Váyase a las diferentes Eso no es manifestaciones cierto. que están concentrando Bueno, es todos el los plan médicos verano en nuestro de país, que tienen un su problema compañero, grave. No hay tiempo, no hay Como bien tiempo, ha dicho no hay Marcelo tiempo. Gómez. Y como tenemos al portavoz socialista Héctor Díez, sí que me gustaría preguntarles si ese ultimátum que dieron la semana pasada de 48 horas al equipo de gobierno y a Carlos Mazón de que hagan algo en la residencia de Altavix, ¿se va a cumplir? ¿Van a pedir ustedes la dimisión del alcalde de Aurora Rodil y de Carlos Mazón porque se ha hecho o no se ha hecho nada en la residencia de Altavix? Pues estamos esperando que den una respuesta. A mí me gustaría darles el beneficio de la duda. Soy muy consciente de la situación de la residencia de Altavix, antes y ahora, y los que venían a arreglarlo todo, 2 años y medio, y desgraciadamente no han arreglado nada. Yo ya sé que Vox ha saltado del barco de Mazón, pero ahora bien, ustedes, señor Ruiz, y especialmente la señora Rodil, hizo batalla de la residencia de Altavix. Por tanto, por allí ahora la están esperando, ya no se pasa. Y nosotros lo que queremos es que Mazón, la Generalitat, tome alguna decisión con las residencias de mayores y especialmente con la residencia de Altavix. Y por lo tanto, antes de tomar ninguna decisión, aún quedan días. Por tanto, digan algo, hagan algo, anuncien algo, muévanse. Pero creo que han tenido más de 2 años y medio ya para tomar alguna decisión y la residencia, desgraciadamente, va de mal en peor y todos queremos que la situación mejore. Vale, ¿quién quiere responder? Eso no es cierto. La señora Rodil está en permanente contacto con la Asociación de Familiares de la Residencia. Punto número 1.
Punto número 2. Creo que usted sabe, aunque no quiera decirlo, que este equipo de gobierno se ofreció voluntariamente a ayudar a la residencia y fue la propiedad la que nos dijo que no quería ayuda. Y punto número 3. Desde Vox, lógicamente, no vamos a defender la batalla del Itumás y cuando tú estamos hablando de personas mayores y es un problema que tenemos que abordar ya y nosotros llevamos a este pleno, ya desde aquí lo adelanto. Esto es una situación que hay personas mayores, que son las personas que le debemos tanto y tenemos que estar tan agradecidos a ellos y al trabajo que hicieron y no podemos empezar en este juego de porque tú no hacías, yo tampoco, porque tú no quisiste, yo tampoco. Es una solución que hay que tomar ya, hay que reclamar ya a la Consellería que lo solucione, pero que lo solucione ya, o sea, que nos dé una fecha. Queremos que nos digan este pleno cuándo va a ser esa fecha y que de ahí no nos movamos porque este año tiene que estar solucionado ese problema. ¿Van ustedes a elevar esa petición de reivindicación en el pleno de octubre? Vox la lleva. O sea, el gobierno se va a pedir al gobierno. Al gobierno. El gobierno, de Carlos. Descuelguen el teléfono, llamen a Amazon, llamen a No, a mí lo de que la responsabilidad... A mí lo de la Un momento. No está en el gobierno de la Comunidad La Valenciana. señora Mora que sí, el señor es su Mazón compañera. nos expulsó del gobierno de la Tiene el Comunidad teléfono del señor Marciano, lo ha dicho. Llame al señor Tiene Marciano. constancia que están en contacto directo con la Consellería Pues hagan para ver algo. de qué manera se puede resolver ese contrato Venga, y por vamos. fin ponerle solución a un problema que llevan sufriendo todas las familias y sobre todo todas esas personas Ayer. que están ingresadas en la residencia de Altavix desde hace muchísimos tenían que haber años. llamado. A mí lo que la responsabilidad sobre polemizar o no sobre este tema les llegue cuando resulta que ellos están en el gobierno me parece más que curioso y demuestra una vez más que una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición y otra cosa es lo que son capaces de hacer cuando están en el Pero gobierno. lo que no hicieron ustedes en 8 años no nos lo reclamen a nosotros en 2. El tiempo da razón y la quita. Vamos ya camino de 3, 2, señora Mora. 3. Un momento, que no se les entiende, no se les El entiende. tiempo la razón la quita y estoy convencido de que antes de que termine este mandato, no antes de que termine en los próximos meses, la residencia de ancianos tendrá una solución que hasta el día de hoy tampoco ha tenido porque no se podía rescindir el contrato por la deuda que Chimo Puig dejó. Entonces, el gobierno tuvo que Nosotros sí que podemos rescindir el contrato. Hombre, si pagaban la deuda como han hecho el gobierno de la Madre Consellería mía. ahora, claro que sí, señor. Todo Reyes. excusas, todo excusas. No, si no son excusas, le voy a decir que son soluciones. Bueno, Soluciones. Esa esta era la respuesta del equipo de gobierno a la pregunta que ha lanzado el Grupo Socialista y tenemos que poner el punto final, que tenemos al concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, y de Deportes, esperando para hacer ese balance de la fileta del Camp de Elche. No se vayan, gracias. Gracias.